días. Estamos en plena calle Alcalá con el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, el equipo de Manuela Carmena, Carlos Sánchez Mato. Estamos aquí porque, aparte de ser el jefe de las perras en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos tiene un pasado. Carlos ha sido y es de los políticos que presumes que te declaras cristiano. No sé si no, presumir creo que es demasiado, ¿no? Pero vamos, sí, claro, no tengo ningún empacho en reconocer mi pasado y mi presente. Sigues militando, tú te defines como un cristiano de base. Claro, yo estoy en una comunidad cristiana y espero morirme en la misma comunidad. ¿Sigues en esa comunidad? Sí, claro, sigo en la comunidad, claro. ¿Cómo se llama la comunidad? ¿Es una comunidad parroquial? Bueno, no, estábamos en parroquia, pero debido a nuestra posición beligerante en determinadas situaciones con la jerarquía, pues, y concretamente con el tema de denuncia de casos de abusos sexuales, pues nos echaron de la parroquia. Desgraciadamente ya no estamos en una parroquia, pero vamos, evidentemente sí estamos vinculados, claro, sí, semanalmente, como un reloj. ¿Seguís vinculados a comunidades populares? Claro, a otras comunidades, el colectivo de comunidades de En Común, que bueno, pues claro, pues es un colectivo de muchas comunidades, como sabéis, y luego además pues otras muchas realidades cercanas, como la gente de Moceop o la gente de comunidades cristianas populares. O sea, pues hay múltiples enlaces con otras realidades, porque lógicamente no somos una isla ni pretendemos serlo, sería absurdo. Crítico con la jerarquía, te declaras, como todo está. Yo creo que no soy el único. Me temo que es algo que desgraciadamente se ha sufrido mucho en lo que es el pueblo en general, ¿no? O sea, una desconexión total y en algunos casos parcial, ¿no? Solamente, pero una desconexión al fin y al cabo con lo que entendemos que son las realidades de lo que es la periferia esa de la Iglesia, los arrabales le llamamos nosotros. Tú lo sufriste directamente en un caso que hacía referencia, en un caso. Sí, pero no creo que sea un tema solamente pues ante la posición de la jerarquía en casos de abusos sexuales a menores. Me temo que hay una desconexión en muchísimos más aspectos. O sea, entender que en una sociedad como la actual la posición, diríamos, y la relación es vertical y no horizontal, pues es algo que yo a mis hijas soy incapaz de que lo entiendan, pero es que ya no lo entiendo yo. Entonces, lógicamente, quien entiende que la relación pues eso, entre las personas que formamos parte de esa comunidad, de ese pueblo de Dios, pues es vertical, pues es algo que yo me siento incapaz de hacérselo entender a nadie. Lógicamente yo no me lo creo, y cuando el planteamiento, digamos, a nivel eclesial, en muchos casos, en muchas personas, es tú obedece. Pues, ¿ha cambiado algo? ¿Está cambiando algo esa dinámica? ¿Ves una esperanza desde la llegada de Francisco? Yo soy profundamente, o sea, tengo una esperanza siempre ilimitada casi. O sea, yo tengo una esperanza siempre en que las cosas avanzan, y también en la Iglesia. Pero desde luego soy muy crítico en cuanto a la velocidad de esos avances. Yo creo que el mundo no puede esperar digamos, al ritmo que parece demandarse desde el propio Osoro en el momento actual, una persona que es muy admirable y apreciable, pero que va despacio en Madrid, demasiado despacio. El mundo no está esperándonos. Y Francisco igual, el Papa, una persona admirable desde muchos puntos de vista, pues va a un ritmo que lógicamente pues yo puedo entender que es muy difícil. ¿Es posible ir más rápido? Yo creo que siempre. En una institución como esta. Yo creo que es que no es posible, es que es imprescindible, porque si no tenemos un problema generacional, ya digo, que es imposible. De desconexión total de la realidad. Y claro, eso si el planteamiento es que vamos despacio porque no se puede ir más deprisa, el problema es que nos estamos dejando un montón de gente por ahí por el camino, mucha. Y la gente joven que ya no conecta. Claro, yo estoy pensando en lo más cercano, en mi comunidad cercana, y a nuestros chavales que vienen detrás y que ya tienen 20 años. No estamos hablando ya de gente inmadura de edad, sí, entendedme. O sea, quiero decir que es imposible conectarles a esa realidad, es imposible. Y claro, pues si por el hecho de utilizar ese malentendido conservadurismo de decir, no, hay que conservar, no podemos, yo no estoy pensando que nos sobre nadie, pero precisamente no nos sobra nadie,
tampoco toda esa gente a la que se está dejando absolutamente fuera completamente. ¿Hay algunos temas más sangrantes en ese dejar fuera, por ejemplo, el tema de la mujer? Eso es clave. Yo creo que eso es imposible de sostener en el siglo XX, también en el siglo XIX, en el XXI. Es algo absolutamente increíble. No puede ser que haya ese tipo de trato, de participación. Es algo absolutamente aberrante. ¿Qué ocurre? Que cuando tú hablas, diríamos, en el vis a vis, pues muchas personas que pertenecen a ese vértice de la jerarquía coinciden en que ese tipo de situación pues no es comestible, pero el planteamiento es que hace falta tiempo. El problema es que el tiempo, ya digo, es una dimensión que no se puede abordar sin tener en cuenta la realidad de la sociedad. Y la sociedad camina muy deprisa y hay ciertas cosas pues que ya digo, no nos van a estar esperando. Decía Martini, el cardenal Martini, sí. El difunto cardenal Martini, que llevábamos 200 años de retraso. Cada vez el problema es que en ese planteamiento, que desde luego es mi opinión y puede ser perfectamente residual y a lo mejor minoritaria, pero yo creo que en la medida en que esa velocidad hay que tenerla en cuenta como relativa, si el mundo va más deprisa en ese tipo de posicionamientos y nosotros vamos a un ritmo, incluso aunque fuera elevado, que yo no considero que vayamos a un ritmo elevado, pues el problema es que la distancia se agranda. Y esa distancia que se agrande no es un tema menor. O sea, si enormes mensajes y positivísimos mensajes en el mundo de lo social no son escuchados porque vienen de una institución que no se está adaptando ni siquiera a lo mínimo en cuestiones de participación, por ejemplo, y de igualdad de la mujer, pues lógicamente el gran mensaje se pierde porque no es escuchado, porque es difícil escuchar, prestar oídos en el momento actual a una institución que no se adapta ni siquiera a esos elementos mínimos, ¿no? Y es una pena porque hay grandes mensajes positivos que jamás van a poder llegar a oídos de gente porque se está poniendo una barrera. Ha habido un cambio, en cualquier caso, ha habido un cambio de tendencia en la relación, al menos en la relación entre el ayuntamiento y el arzobispado. Es decir, de Ossola a Rouco se ve cierta tendencia, cierto cambio. Carmena ha estado en el Vaticano, va a ir otra vez dentro de poco tiempo al Vaticano a participar en otro congreso. Sí, pero ya digo, yo no creo que nos tengamos que conformar, es mi opinión, con situaciones de mayor sintonía en lo personal. O sea, yo creo que esto debiera ser todavía más serio, porque evidentemente, pues, ya digo, desde el punto de vista personal y seguramente de posición ante los problemas del mundo, pues no es la misma la posición de Rouco que la posición de Osoro. Pero mi pregunta es, ¿debe depender de una posición individual o debe ser algo esto un poquito más profundo? Y desgraciadamente yo no veo esos cambios pues, ni con la suficiente velocidad ni con la suficiente solidez para que este tipo de situaciones no dependan de una buena conexión a nivel personal, porque entonces ¿qué raíces profundas tiene eso? ¿Qué solidez tiene eso? ¿De verdad podemos esperar que se mantenga en el tiempo y que no dependa, ya digo, de una buena sintonía concreta? Yo sigo viendo, desgraciadamente, una posición desde el punto de vista general, no solamente de Madrid, pues lo que recibe fundamentalmente las políticas del Ayuntamiento de Madrid son ataques desaforados en una cadena financiada por la Conferencia Episcopal. ¿Eso os duele especialmente? A mí, de la cadena no, o sea, lo de 13. a mí me duele, claro, pero a mí me duele como cristiano porque yo creo que lo que había que hacer es una crítica profundísima al Ayuntamiento de Madrid o a cualquier otra administración pública cuando no ponemos en el centro a nuestros hermanos más pequeños, a nuestros hermanos más empobrecidos, a nuestros hermanos más excluidos de la sociedad. Suena mucho a Francisco, además. Eso es Francisco puro y duro. Claro, no es idea mía, es incluso antes que Francisco, Jesús de Nazaret lo dijo. O sea que ese planteamiento, pues me parece que es el que debiera estar en el centro de una posición de medio de comunicación de la Iglesia. Lo que veo es lo contrario. Lo que veo es profundo odio, profunda descalificación y profundo apoyo a las posiciones políticas que defienden las élites. ¿Llega hasta ese extremo del odio? Total, vamos, yo no soy consumidor continuo, pero vamos, lo suficiente como para poder tomar y formar una opinión y puedo describir un montón de
bueno, pues de posiciones que lo único que están reflejando es que bueno, pues que realmente no se evalúan las políticas, por ejemplo, digo las municipales, pero vamos, que no creo que sea solamente un tema con un ayuntamiento como el de Madrid. Creo que nos está apuntando en la dirección correcta. ¿Los y ya digo que no es eclesiásticos de esos medios han recibido, habéis hablado con ellos? No, pues yo soy un cristiano de base, de Aluche, y sigo siendo lo mismo, independientemente. Eres el concejal de Economía. Pero yo no estoy aquí en esa calidad. De hecho, cuando me invitan a actos determinados, yo no voy como concejal de Economía, y además lo he manifestado de manera pública. No porque no respete, vamos, hasta ahí podía llegar profundísimamente a quien lo hace, pero creo que la separación Iglesia-Estado debe ser llevada a las últimas consecuencias. Si yo utilizara el cargo que ahora tengo para tener una posición como cristiano, pues creo que... Es uno de los temas que he leído y que he visto en los medios que llevas muy dentro. La separación, claro, es que yo no... la Almudena, por ejemplo, claro, y has explicado perfectamente por qué no querías estar en la Almudena. Claro, porque a mí me invitan, José Manuel, a un determinado sitio al que jamás me habían invitado siendo cristiano de base, por lo tanto, pues como sigo siendo lo mismo, pues tengo el mismo sitio en cualquier celebración litúrgica que se haga, que es, además procuro hacerlo, el del final, no digo físicamente solo, sino porque realmente pues somos todos iguales. Entonces pues no entiendo ese tipo de situación que, bueno, o sea, sí la entiendo, sé por dónde viene y sé por dónde va, pero no la comparto en absoluto. Y yo creo que como tenemos que dar testimonio de verdad de nuestra presencia pública es dejándonos la vida para que haya recursos para los más necesitados con las políticas públicas que hacemos. Y me gustaría que se me evaluara desde esa perspectiva, también en mi posición pública de ser cristiano, con toda la humildad y con toda la sencillez posible. ¿Se puede llevar a la política? ¿Estás intentando llevar a la política, estar logrando plasmar en tu política como concejal esos principios de defensa de los pobres? Me levanto con eso y me acuesto con eso. Sí. Pero no digo que lo consiga, sería además de una pretenciosidad que no puedo... O sea, pero ¿qué es lo que me permite llevar este ritmo? Te lo puedo asegurar. O sea, que un político católico puede seguir siendo católico incluso haciendo políticas. Vamos, te digo que yo no me despojo, no me pongo una chaqueta u otra. O sea, me parieron así y además muy orgulloso de ¿No te han excomulgado hasta ahora ni por parte de la política? No me ha llegado ningún tipo de excomunión, pero no creo que sea por falta de ganas, ¿no? Sí. Pero no pasa nada. Esos son temas absolutamente... ¿Vas a hacer que la Iglesia de Madrid pague el IBI? No está en mi mano. Yo considero que todos los que son propietarios de bienes inmuebles en Madrid deben pagar su impuesto de bienes inmuebles. Pero como bien sabes, hay un concordato con el cual yo soy no crítico. Lo siguiente, porque creo que no debiéramos ser un Estado y tener un acuerdo privilegiado, sino debiéramos ser pues otro tipo de cosa, ¿no? En cuanto a nuestra relación con el Estado, como digo, como confesión religiosa. El Estado sí tiene una especialidad. Ya, pero yo soy, ya te digo, soy crítico, respetando a quien considera que debe existir ese concordato. El concordato yo entiendo que tiene sentido que exista, pero no para establecer o sacralizar posturas de privilegio, sino más bien lo contrario. O sea, como no va a tener sentido un acuerdo. O sea, que había que revisar. Claro, completamente, claro. Y una de las cosas que no tiene ningún sentido es tener una situación pero además no es un tema solamente económico. O sea, el tema económico al final es la consecuencia de todo el problema. Yo creo que cuando dependes de un Estado a la hora de, por ejemplo, que sea tu fuente de financiación, pues lo que haces es perder libertad. Y entonces a mí eso es lo que más me importa, la libertad. Me importa en lo personal, me importa en lo colectivo, y la libertad es lo que no puede uno dejar de tener. Cuando pierdes la libertad, el problema es que pierde tu sentido como colectivo, tu acción, ¿no? Y ese es un problema. Yo creo si el Estado impusiese pagar el IBI, Madrid se sumaría pero por descontado, claramente. Claramente. Me parece justísimo que los propietarios contribuyan a las arcas municipales. Y de la misma manera me parece enormemente justo que todas las acciones sociales que se tienen por parte de cualquier actor privado, los cristianos
como parte privilegiada y que están realizando, diríamos, una acción sustitutoria por parte de las administraciones públicas impagable. O sea, no es cuantificable. Eso no se subraya tampoco yo siempre lo hago, siempre lo hago porque, primero, no solamente porque veo ahí, sino porque tengo ojos en la cara, pero es que es una cosa que es diferente a la otra. O sea, una cosa es que tiene que haber, en mi opinión, la acción, toda esa acción tendría que tenerla resuelta las administraciones públicas. La realidad es que históricamente no ha sido así ni en el pasado ni lo es en el presente, y tiene sentido la existencia de actores privados, ya sea del mundo puramente pues no confesional, pero asociativo o cooperativo, o hay muchas. Entonces eso requiere de la participación pública a la hora de la financiación, pero como forma de actuar, desde luego no debe ser el hecho de decir, como estás realizando un determinado tipo de actividad o de acción social, pues no te cobro el IBI. O sea, no creo que sea esa la forma de hacerlo. Porque si hay una iglesia de esas que tú y yo conocemos que es muy comprometida y que ha estado siempre en los barrios y que está a pie de calle, que ha estado, está y estará. Claro, y que estaba, pues mira, pues lo que yo he vivido ha sido que en los momentos en los que no había dinero público para atender a la gente que estaba metida en la trampa de la droga, pues ahí estaba la gente gratis y poniendo medios materiales que existen, pero desde luego gratis, poniendo la vida ahí. O sea, yo eso lo he vivido y eso lo conoce todo el mundo, y no hace falta presumir de ello desde que lo hacemos los cristianos, porque lo hacen cristianos y también gente que no lo es, pero desde luego yo creo que ese es el testimonio que tenemos obligación de dar. No para presumir, ni para recoger laureles, ni nada, para hacerlo de manera calladita, hormiguitas, y yo creo que eso es evidente. Yo no, por eso cuando decías presumir, yo no voy presumiendo de eso, pero no voy presumiendo de eso, pero tampoco lo ocultas. Pero no lo oculto, ni considero que haya que ocultarlo. Yo lo hago con una motivación, otros lo han hecho con otra, y yo me estudié mis carreras universitarias pues por las noches en un piso de monos en Aluche, pasando síndrome de abstinencia con chavales que muchos salieron, otros murieron, otros están en la cárcel, y yo me he dejado mucha vida ahí. Mucha. ¿Estás hablando de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán? Santo Domingo de Guzmán. Teníamos un piso que nos dejó el cura, nos lo dejó sin preguntarnos nada más que íbamos a estar con los chavales, y nosotros teníamos un convenio con Proyecto Hombre, y nos hacíamos las tortillas de patatas, y cuando no, pues nos venía alguna madre, fundamentalmente madres más que padres, a traernos la comida, y sobrevivimos así. Y mucha gente salió adelante, mucha. Y hay gente maravillosa a la que ahora te cruzas por la calle y no son solamente contribuyentes netos, no digo solo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social al mundo que tenemos alrededor, porque hubo gente que nos permitió desarrollar esa labor y que atendió cuando no había recursos públicos para atender. Te estoy hablando pues de finales de los años 80, y mi barrio palmó mucha gente. Y yo y en el piso de mono pues se nos suicidaron alguna persona, se nos tiró por la ventana una chica a la que recuerdo casi cada día porque la siento como cercana. Pues bueno, pues todo ese tipo de cosas te van dejando trocitos ahí en el corazón y también te hacen más fuerte y te hacen más. Entonces esa iglesia, claro que existe, y gente que no era también de iglesia, que estaba echando una mano incluso en un lugar que era iglesia. Y en otro de los temas, en otra de las parcelas que sí hay una conexión profunda, es también el tema de la emigración, el tema de los refugiados. Claro. En el tema ese, nosotros en ese momento, fíjate, empezamos con una oficina. Trabajé mucho tiempo con ASTI, que conocerás, la Asociación Solidaria de Trabajadores Inmigrantes, que es diocesana, y que bueno, pues cuando, fíjate, en el año 85, 86, yendo a los poblados en la zona del río Guadarrama, entre Móstoles y Navalcarnero, zonas donde, bueno, lo que había allí era, pues poniendo la película La Marcha, que anticipaba 3 décadas casi, o 2 décadas y media antes, lo que ha sido una realidad y es la tumba del Mediterráneo. O sea, todo eso, pues no solamente
dando charlas, sino pues yendo a estar con la gente, ¿sabes? Y bueno, pues eso al pie final... de obra. Sí. Y eso ha sido una labor, desde luego que no ha sido exitosa desde el punto de vista de sensibilización social, porque si no tendríamos que haber sido capaces de evitar lo que no hemos sido capaces de evitar, y es que a día de hoy todavía se pueda estar produciendo el drama de una sociedad que lo que pone es muros y fronteras a hermanos y hermanas nuestros, y que eso no sea el centro de la programación, el centro de la programación informativa. No hablo de contar, sino qué pasa, qué está haciendo el gobierno municipal, qué está haciendo el gobierno estatal, y que las críticas a nosotros vinieran por ahí, no por otras cosas, otras tonterías, otras zarandajas, otras sandeces. Pues que eso no es al centro, esa es mi crítica a los medios eclesiales. Y el que la jerarquía no se implique directamente, no haga más crítica respecto a lo que no se hace. Pues yo creo que tiene mucho que ver con ese tener las manos atadas y ese no tener libertad. Y me da mucha pena, me da muchísima pena porque es donde hay que estar. Donde hay que estar es pues con la gente, en los conflictos, en los problemas con los refugiados o con los problemas laborales de la gente a la que están despidiendo sin un puñetero euro de indemnización. Con esos, con los tirados es con los que hay que estar. Pero vamos, que no lo digo yo. Ni siquiera lo dice solo Francisco, que yo lo leí en la Biblia. Vamos, no. Pero también lo dice Francisco. Por supuesto. Claro. ¿Te que gustaría sí. ir con tu alcaldesa, que va a ir pronto a un congreso a Roma, a saludar al Papa, a verle o no? No me han invitado, no creo que me inviten a mí. ¿Te gustaría verle? ¿Te gustaría hablar con él? ¿Te gustaría? No, hombre, ¿Sí? Claro. Bueno, pero yo, si yo entiendo que las cosas que digo yo pues son un poco incómodas, y entiendo que no soy muy bienvenido y no me importa. Pero ahora los que decís cosas incómodas estáis de moda, quiero decir, eclesialmente hablando. Pero es lo mismo pero que no dice el Papa. Pero no es verdad, pero tampoco creas esa cosa, Manuel, no es verdad. O sea, yo creo que yo mi experiencia de vida pues fue muy dolorosa en cuanto a esa parte concreta de cómo nos consideraron que no teníamos hueco en la Iglesia de Madrid, simplemente por entender que los derechos de los menores eran algo sagrado, y no utilizábamos como la arrojadiza, pero se nos impuso silencio, y ese tipo de cosas evidentemente pues no las hacemos y dejan huella. Entonces yo sigo, quiero decir que en lo importante no es que siga creyendo, es que tengo mis convicciones mucho más fuertes de lo que las tenía entonces, pero no tengo tengo una esperanza infinita, tengo un optimismo incorregible y antropológicamente blindado, pero no creo que el tema dependa solo de buenas voluntades individuales. Yo tengo absoluta seguridad, pero no solo que el actual Papa, sino que el anterior, eran personas que vivían en sobriedad y en pobreza. Es que no tengo ninguna duda, ¿no? No necesito. Me encantará hablar con él si tengo la oportunidad en alguna ocasión, pero no considero que sea un tema personal, sino un tema de acción colectiva. Y yo creo que desgraciadamente ahí todavía estamos bastante lejos de... Vamos, que hay gente que está esperando que este sueño pase y que las cosas no van... Y lo entiendo porque, en ese sentido, salvando las enormísimas distancias, una administración pública importante como puede ser el Ayuntamiento de Madrid, le pasa igual cuando llegamos unos locos aquí y queremos hacer las cosas de otra manera. Y llegamos y en vez de tener un despacho para todo, pues metemos otra mesa y compartimos el despacho con una compañera para ocupar menos espacio y dar la posibilidad de que nos ahorremos dinero público por ahí en otras cosas, ¿no? O no coger el coche oficial, o donar nuestro sueldo cuando supera los 4 veces el salario mínimo internacional, el salario mínimo profesional, y todo este tipo de cosas. Pues lo que se nos considera por parte de la gran mayoría de la institución, de la propia administración pública, es que estamos pirados y que pues que ya esto pasará, que pues me temo que para mucha gente lo de Francisco puede ser algo parecido, y entonces es muy complicado el hecho de que se pueda hacer solo con heroicidades. No digo que sea solamente Francisco, porque hay otras muchas buenas gentes en la Iglesia que quieren que camine más deprisa, pero desde luego no son suficientes como para que camine más deprisa. O sea que hace falta más más implicación de más gente, y me temo que gran parte de la gente que podría querer correr ha sido expulsada, en el sentido no literal del término, sino en el sentido
práctico del tema. Pero sí hay un clima nuevo, ¿no? ¿O no lo percibes en tus ámbitos? Cierto clima, cierto... Pero eso es evidente, claro, pero lo que te hablaba antes de la velocidad, claro, dices, bueno, pues es que con esa velocidad tan absolutamente caracol, pues el problema es que, ya digo, yo miro a mis hijas y no soy capaz de... Pero tú también eres consciente, desde tu puesto actual, de lo que cuesta cambiar claro, la mentalidad. sí, por eso te lo relacionaba, por eso te decía que no estaba haciendo una crítica simplemente desde la distancia y decir, bueno, estaría chupado hacerlo más deprisa. Ya sé yo que ese tipo de cambios son complejos, son complicadísimos y que por eso lo que yo reclamo para la Iglesia es lo mismo que me reclamo a mí mismo, es audacia. Hay que ser todavía más audaces, porque si no, se nos pasa el arroz. Muchas gracias, Carlos. A vosotros.